El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó nuevas críticas desde el despacho Oval contra el régimen cubano y aseguró que las reformas impulsadas en la isla no son suficientes para resolver la profunda crisis económica. En declaraciones realizadas este martes, Rubio afirmó que el principal problema de Cuba es estructural y radica en un sistema que, a su juicio, ha demostrado ser inviable durante décadas. El fondo del asunto es que su economía no funciona. Es una economía no funcional, señaló, al tiempo que recordó que el modelo cubano ha dependido históricamente de subsidios externos, primero de la Unión Soviética y luego de Venezuela. El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que la situación actual es crítica, ya que esos apoyos han desaparecido, dejando al régimen en una posición de alta fragilidad económica. Rubio también cuestionó la capacidad del liderazgo cubano para revertir la crisis. Están en muchos problemas y las personas a cargo no saben cómo solucionarlo, afirmó y agregó, deben cambiar de forma dramática. En ese sentido, sostuvo que la única salida pasa por un cambio en la cúpula de poder en la isla. Tienen que poner gente nueva al mando, subrayó. Las declaraciones del secretario de Estado se producen en medio de un contexto de creciente presión sobre el régimen cubano y en plena crisis económica y energética que ha incrementado el malestar social dentro del país. Evidencia. The embargo is codified. But the bottom line is their economy doesn't work. It's a non-functional economy. It's an economy that has survived. That revolution, it's not even a revolution, that thing they have has survived on subsidies from the Soviet Union and now from Venezuela. They don't get subsidies anymore, so they're in a lot of trouble. And the people in charge, they don't know how to fix it. So they have to get new people in charge. That's what has to happen. And the relationship we have with Venezuela has been, I think you could almost say, incredible. El secretario de Estado se refiere al reciente anuncio del régimen cubano de permitir a ciudadanos residentes en el extranjero invertir y poseer negocios en la isla, como intento de atraer capital y aliviar la crisis económica. En una entrevista, el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez Oliva Fraga, confirmó que La Habana busca abrir espacio tanto a empresas estadounidenses como a cubanos que viven fuera de la isla, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, las exigencias de Trump van más allá. La actual administración estaría intentando apartar del poder al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel como condición para lograr avances significativos en las conversaciones que mantiene con La Habana, según un reporte publicado este lunes por The New York Times. De acuerdo con esa información, funcionarios estadounidenses habrían comunicado a negociadores cubanos que Díaz-Canel debe dimitir, aunque dejarían en manos de la parte cubana la manera de ejecutar ese paso. El régimen cubano reaccionó este martes con un discurso confrontativo a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, en medio de un escenario marcado por tensiones, contactos discretos y una crisis interna cada vez más aguda en la isla. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, fue uno de los primeros en responder públicamente. A través de la red social X, acusó a Washington de mantener una guerra económica despiadada contra Cuba y de utilizarla como pretexto para justificar amenazas mayores. Sus palabras llegan apenas horas después de que Marco Rubio arremetiera con dureza contra el sistema cubano desde el despacho Oval. El jefe de la diplomacia estadounidense fue tajante al afirmar que el fondo del asunto es que su economía no funciona y sostuvo que el problema de la isla es estructural, resultado de décadas de dependencia de subsidios externos. Rubio fue más allá
al cuestionar directamente al liderazgo actual. Aseguró que quienes están al mando no saben cómo solucionarlo y defendió la necesidad de un cambio profundo en la cúpula del poder. Tienen que poner gente nueva al mando. En paralelo, Donald Trump elevó el tono político al confirmar que existen conversaciones en curso con La Habana y que podrían producir resultados en el corto plazo. Haremos algo muy pronto, afirmó, tras haber calificado el día anterior a la isla como una nación fallida. El contexto de estas declaraciones es especialmente delicado. Cuba atraviesa una crisis económica y energética sin precedentes recientes, agravada tras la interrupción del suministro de petróleo venezolano. La falta de combustible ha derivado en apagones masivos, escasez y un creciente malestar social dentro del país. Mientras Washington presiona con exigencias que incluirían cambios como condición para avanzar en cualquier acuerdo, el régimen intenta proyectar una narrativa de resistencia frente a lo que considera una política hostil de Estados Unidos. Sin embargo, el contraste entre ambos discursos refleja una realidad más compleja. Contactos que el propio gobierno cubano negó durante meses, reformas económicas que desde Washington consideran insuficientes y una población que sigue enfrentando el peso directo de la crisis. En ese tablero, las declaraciones públicas parecen solo la punta visible de una negociación mucho más profunda, cuyo desenlace podría marcar el futuro inmediato de millones de cubanos dentro y fuera de la isla. Miguel Díaz-Canel promete resistencia inexpugnable en Cuba. El gobierno de Trump ejerce máxima presión sobre la isla y el dictador Miguel Díaz-Canel responde en X a las amenazas. Desde hace semanas, Donald Trump multiplica las declaraciones ofensivas contra La Habana y sus dirigentes. Al mismo tiempo, asegura que la isla desea concluir un acuerdo con Estados Unidos, luego de someter a la isla a una asfixia petrolera. El viernes 13 de marzo, Cuba confirmó que está en conversaciones con su vecino del norte. Que en correspondencia con la política consistente que siempre ha presentado la Revolución Cubana, bajo la dirección del general de ejército como líder histórico de nuestra revolución y la mía, y colegiado con las principales instancias del partido, el gobierno y el Estado cubano, funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen entre nuestras dos naciones. Estos intercambios han sido favorecidos por actores internacionales. Y aquí me quiero detener, siempre que hemos estado en situaciones tensas en las relaciones con los Estados Unidos, aparecen esfuerzos por buscar canales de diálogo, por buscar conversaciones. No es la primera vez que Cuba entra en una conversación de este tipo. Yo creo que la más reciente, el ejemplo más reciente, fue la manera en que el general de ejército condujo las conversaciones con el presidente Obama en una etapa muy reciente, y todos sabemos los resultados que dieron esas conversaciones. Bueno, ahora también algún grupo de actores internacionales favorecieron el desarrollo de esos intercambios. ¿Cuáles son los propósitos que estamos siguiendo con estas conversaciones, con los propósitos que nos hemos planteado? Bueno, en primer lugar, determinar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución. En los últimos días ha liberado a varios presos políticos en el marco de un acuerdo con el Vaticano, mediador histórico entre ambos países. El lunes 16 de marzo, Trump dijo que espera tener el honor de tomar Cuba de alguna manera. También habló de
liberarla y dijo poder hacer lo que él quiera en la isla. En ese contexto de presión, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha prometido en la plataforma X una resistencia inexpugnable ante las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump de tomar la isla. Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable, escribió el dictador. Estados Unidos amenaza públicamente a Cuba casi a diario con derrocar por la fuerza el orden constitucional y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de 6 décadas, agregó el mandatario cubano. Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos, dice el texto de Díaz-Canel.